Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas todos los días. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Y que en esta mañana, Señor, tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tú nos guíes, que tú nos exhortes. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón. Que transformes nuestras mentes. Y que sigamos, Señor, alabándote y glorificando y recibir ese mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos un corazón humilde para recibir tu palabra, meditarla y sobre todo, Señor, que es lo difícil aplicarla, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Por qué no me acompañas en tu Biblia, tu celular, tu tableta, al libro de Gálatas? Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo, cuando estén ahí me dicen un amén, por favor. Son rápidos los de la palabra, Libro de Gálatas, esperamos a los demás a que estén listos. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿A alguien le gustan los deportes? ¿A alguien le gusta correr? Gálatas, ¿hay deportistas aquí en esta mañana? Te vamos a ver. ¿Qué tipo de deportes practicamos? Hoy vamos a practicar uno muy bendecido, muy excelente. Gálatas, ¿ya lo tiene la mayoría de... Amén. Gálatas, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces hay dos cosas que en esta mañana vamos a ver, entre ellas, algunas de ellas. Entonces dice versículo 7 nuevamente, dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Si tú has mirado en más de una ocasión las Olimpiadas y miras cómo los atletas no se tienen que estorbar unos con los otros. Hay reglas en los hay reglas en todas las deportes, ¿no? Pero miramos que cuando la persona va corriendo, se tiene que pasar el palito, no sé cómo se llama. El estándar, carreras de relevos. Y cuando miramos, ellos están muy bien coordinados, ¿correcto? Y no se tienen que estorbar unos a otros. Entonces, en esta mañana vamos a reflexionar en la pregunta que hace Pablo, en lo que dice, si vosotros corrías bien. En la vida espiritual es una carrera toda nuestra vida. Desde que tú y yo iniciamos y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahí empieza una carrera espiritualmente hablando. Y los deportistas, carreras de relevos, ellos tienen que estar coordinados y no se tienen que estorbar el uno con el otro. Al contrario, tienen que estar listos para continuar su carrera. En esta mañana, la pregunta es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En nuestra vida espiritual, ¿vienen qué? ¿Distracciones? ¿Vienen algo que nos está estorbando o en ocasiones nos estorba nuestra vida espiritual para no continuar como deberíamos de seguir? Puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, puede ser tantas cosas que solamente tú en tu corazón sabes qué es lo que te está estorbando para no continuar bien esta carrera en las cosas del Señor. Porque el apóstol lo dice, corrías bien, o sea que Pablo les está diciendo, ¿qué les está pasando a ustedes? En ese tiempo se refiere a que había falsos maestros. No le puedes pedir a Dios que te ayude si no quieres soltar lo que te obstruye, ¿correcto? No sé si lo tengo ahí en mis slides, pero no le puedes pedir a Dios que te ayude si no quieres soltar lo que te obstruye. Le pedimos a Dios, ayúdame en esto. Señor, necesito de ti.
Pero ¿qué hay en tu corazón que no permite que a la vez que cuando tú y yo oramos al Señor no le estamos entregando, no le estamos entregando eso que precisamente nos estorba o que no permitimos o no le hemos entregado eso al Señor? Los peligros para estorbar la fe no vienen solamente de las tentaciones de la carne y del diablo, sino que también de personas llamándose amigos nos estorban en el caminar cristiano. Tú y yo cuando hemos aceptado al Señor deberíamos de ser luz, ¿correcto? Y sal. Quizá en algunas ocasiones no lo somos y quizá más bien en ocasiones somos de estorbo a los demás. En otras palabras, tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser piedra ¿qué? De tropiezo. Y más adelante lo vamos a ver eso. Pablo se enteró que algunas personas estaban persuadiendo a los hermanos de Galacia para apartarlos de la verdad. ¿Qué tan fácil es separarnos de la verdad? Debería ser al contrario. Entre más estudiamos esta palabra, más difícil sería para ti y para mí apartarnos de la verdad. Porque ¿cuál es la verdad? Esta es la verdad. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquí está la sana doctrina. Entonces, en nuestra carrera como cristianos, miramos que en ese tiempo había que falsos maestros. Y Pablo estaba preocupado por ellos, porque por eso hace la pregunta, ¿no? En Colosenses capítulo 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que es algo que tú y yo tenemos que estar completamente seguros y que nuestra mirada esté arriba y no aquí abajo. En Jesucristo, en nuestro Señor. ¿Qué es lo que hizo Él por ti y por mí? Porque aquí va a haber muchas tentaciones. Por eso uno de los consejos en esta mañana es poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que tener cuidado y creo que más hoy en día con tanto de las redes sociales, la tecnología, cuántas distracciones no hay en nuestra vida cotidiana. Muchas. De una u otra forma. Pero en esta mañana que pongamos nosotros la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, esto nos debe alertar y examinarnos ¿quién? A nosotros mismos. ¿Para qué? Para no estorbar a los demás. Algunos van a estar débiles en la fe. Otros apenas han aceptado al Señor Jesucristo. Y nosotros, que tenemos ya un buen camino recorrido, tenemos que tener la madurez. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo hacia los demás. Y tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. No que algunos seamos más espirituales o no, solamente eso Dios y tú lo saben, pero también se demuestra en nuestra vida cotidiana. Un pastor no nos mira todos los días, o los hermanos no nos miran todos los días, pero a lo mejor tu vecino y compañeros de trabajo ya te identifican como un cristiano. Entonces, esto nos debe alertar y examinarnos, no solamente para evitar los estorbos espirituales, sino que también evaluar nuestra vida, no sea que estemos siendo un obstáculo nosotros mismos, ¿para quién? Para nuestros hermanos también. Si un hermano ha caído, ora por él, comunícate con él, búscalo, no juzgar, no criticar, al contrario. Si se ha salido del camino, tenemos que orar por ellos. En Mateo capítulo 16, versículo 23, lo dice así. Fíjate lo que dice Jesucristo. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesucristo, eso le dijo a Pedro. Cuando Pedro le acaba de decir que él era el Hijo de Dios. Entonces, miramos esa lucha constantemente de quién, en el hombre o en ti y en mí. Pero aquí le estaba haciendo ¿qué? De tropiezo. Pero aquí se lo estaba diciendo no tanto a Pedro lo que él estaba haciendo, sino que Satanás quería usar ¿a quién? A Pedro. Por eso Jesucristo lo dice. Pero volviéndose él, ¿quién? Jesucristo. Dijo a Pedro, quítate delante de mí.
¿Qué es lo que tenemos que quitarnos delante de nosotros para poder seguir esta carrera? A él directamente se refiere a quién? A Satanás. Y así lo dijo. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando las cosas de Dios. Hay muchas cosas que llegan a nuestro pensamiento y que nos distraen fácilmente. Unas más, otras menos. Para unos el trabajo, para otros la tecnología, para otros los hijos. Y hay tantas cosas que vienen a nuestro pensamiento que nos distraen y que no nos hace caminar como debemos de caminar delante de Dios. Por eso aquí lo dice, me eres piedra de tropiezo porque no estás, ¿qué? Pensando. ¿Cómo empezamos nuestro día? ¿Cuál es el pensamiento durante el día? ¿Estamos pensando las cosas de Dios o estoy pensando las cosas que yo debería de hacer? Son cosas para reflexionar y meditar en ellas. Pero aquí lo dice a Pedro, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? De los hombres. ¿Qué ofrece la humanidad? Muchas cosas, pero muchas cosas no son agradables delante de Dios. Ahora, la perseverancia y la fe es ilustrada como una carrera, y Pablo así lo dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Lo está preguntando Pablo. Y este es el consejo de esta mañana. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo va nuestra vida en este aspecto? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos caminando? Porque aquí lo está diciendo Pablo a los corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Miramos a todos los corredores, pero siempre uno va a ser el ganador. No todos. Por eso hay en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Qué lugar queremos tener en lugar del Señor? ¿El primero, el segundo, el último? Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos llevando esa carrera delante de Él? ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Miramos a los corredores, ¿cuántos se preparan para las Olimpiadas? 4 años. ¿Cuánto dura el evento? Cosa de minutos quizá. Pero 4 años se prepararon. Y nosotros en nuestra vida espiritual, toda la vida tenemos que estar preparando para iniciar una carrera todos los días. Todos los días. Así como ellos, como Pablo lo dice. Todos a la verdad corren. Todos los cristianos estamos corriendo. Quizá no están adelantados y estos estamos atrasados. Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Buen consejo de Pablo. Tenemos que correr. Estoy atrasado. Bueno, levántate a orar, a meditar la palabra, a leer su palabra. ¿Para qué? Para que estemos en la carrera que Dios quiere que tengamos. Se requieren varias cosas en nuestra vida espiritual para mantenernos en esta carrera, como lo es que la disciplina. ¿Cuánta disciplina tienen esas personas deportivamente hablando? Boxeadores, todo el mundo se prepara y años de prepararse ¿para qué? Para obtener el trofeo, para llegar al primer lugar. Disciplina. La perseverancia. ¿Qué tan importante es la perseverancia en nuestra vida? Si queremos algo, vamos a trabajar duro y fuerte y vamos a perseverar para obtenerlo, ¿correcto? Y cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, que quieramos en nuestra vida, vamos a estar trabajando y quizá horas de más muchas veces, porque quiero eso, quiero obtener eso, porque eso me gusta. Pero ¿qué tanto las cosas del Señor? ¿Qué tan disciplina tenemos? ¿Cómo estamos perseverando en ella? Y sobre todo, mucho valor. Muchos deportistas tienen una buena alimentación, ¿correcto? Entrenadores. Pero aquí tenemos la palabra que nos alimenta. Y aquí tenemos un maestro que nos instruye también. ¿Para qué? Para estar en la carrera y obtener ese premio, como lo estamos mencionando en un momento. Para enfrentar y poder superar todos los obstáculos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra carrera de la fe y permanecer con nuestra mirada en la meta que es Cristo nuestro Señor. Y así lo hizo Pablo. No es de que lo haya terminado todo.
pero él tenía un propósito. Todo deportista tiene un propósito. ¿Obtener qué? El primer premio, la medalla de oro. Ese es el objetivo de cada deportista. ¿Y el objetivo de nosotros como cristianos cuál es? Estar ante la presencia del Señor. Estar, que tu nombre esté en un libro que se llama el libro de qué? De la vida. Ese es el propósito que tú y yo debemos de tener. Asegurarnos que vamos a estar ante la presencia del Señor y que no seamos piedra de tropiezo para los demás también. El apóstol Pablo hace esta pregunta, parte del versículo 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Podemos tener excusas, pero si queremos saber la verdad y permanecer en ella, tenemos que tener una relación con este libro que se llama la Biblia. Y esto es independientemente también tú y el Señor, como lo tenemos los viernes y como lo tenemos hoy domingo. Pongámonos a reflexionar por un momento hoy en día qué es lo que a ti y a mí nos ha estado estorbando para obedecer al Señor. La importancia de poder identificar quién o qué estorba nuestra carrera en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlo, dejarlo de hacer, dejarlo de practicar. Hay cosas que tú ya sabemos a través de la palabra qué es lo que no le agrada a Dios y qué sí le agrada. ¿Qué es lo que el Señor aprueba y qué desaprueba? ¿Qué es lo que el Señor nos aconseja? ¿Qué tenemos que dejar? No porque yo quiera dejarlo, porque ante el Señor no es agradable. Entonces tenemos que identificar qué es lo que nos está estorbando y evitarlo y sobre todo que cambiarlo, rectificarlo de nuevo el rumbo para hacer qué, para seguir encaminar, para saber dirigir y para ir por el buen camino, que el camino es solamente ¿quién? Jesucristo. No es el mío ya. Ya no es a donde yo quería dirigirme, ahora que el Señor dirija tu camino, a donde Él te quiere llevar. Pero por eso se necesita esa relación con Él constantemente. ¿Para qué? Para que estar nuevamente en esa carrera de la fe. Examinar si no somos nosotros esa persona que está estorbando a nuestro hermano y corregir nuestras acciones para no ser un estorbo a los demás. Quizá hemos sido estorbo a los demás. Ya no digo consciente o inconsciente, a lo mejor las actitudes, el comportamiento como cristianos, cómo estamos siendo allá afuera. Aquí nos podemos conocer como somos, pero y allá afuera, cuando no está el predicador, cuando no vienes a la iglesia, ¿cómo es tu comportamiento con los demás? En tu área de trabajo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber, wow, no quiero ser piedra de tropiezo a los demás. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, mira lo que dice. Tienes que tener cuidado de los demás o de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, para empezar ahí. Ten cuidado de ti mismo, no de los demás. Y de la doctrina. Tienes que estar muy relacionado con este libro que tú tienes en tu mano. Persiste en ello, en el consejo del Señor. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un buen consejo esta mañana. ¿Cuéntate de los demás? No. El Señor nos habla en lo personal. Ten cuidado de ti mismo. Wow. Yo pensé que los demás estaban mal. No, mijo. Tú mírate al espejo primero. Señor, lo que estoy haciendo no es lo correcto. Y perdóname, dice el salmista, ¿no? Porque contra ti he pecado. El pecado va directamente antes que todo. Muchas veces como esposo fallo, como padre fallo. Por eso cuando leo estas cosas digo, ¿le sigo o no le sigo? Porque ya no sé si todavía tengo sangre. Entonces ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Solamente tú y yo vamos a conocer la palabra y la verdad a través de ¿qué? De esto. ¿Cuál es esa doctrina? Esto. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. No hay otro. Así es.
Entonces dice, y de la doctrina, persiste en ello, o sea, que seamos constantes. Así como esos deportistas practican toda la vida, entonces tenemos que ser persistentes en qué? En conocer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Toda nuestra vida, hasta que dejemos de respirar. Pues haciendo esto, o sea, haciendo estos consejos que nos está dando, te salvarás a ti mismo. ¿De qué? De no ir al infierno. Así tenemos que decirlo. ¿Queremos ser ante la presencia del Señor? Sí. Ok. Entonces aquí está lo que yo te estoy aconsejando el día de hoy. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tu buen testimonio es muy importante y puede influir en los demás. Y no seamos piedra de tropiezo. Es sumamente importante perseverar, esforzarnos, no desviarnos durante la carrera, puesto los ojos en Jesús, pues la recompensa es eterna. No es temporal. Dice que va a haber una morada, va a haber un lugar para ti y para mí. ¿Lo quieres o no lo quieres? Por supuesto que quiero estar ante la presencia de Él cuando ya este cuerpo deje de respirar. Por eso no tenemos que desviarnos durante la carrera como cristianos. Tenemos que poner los ojos en el Señor. ¿Para qué? Porque Él promete que vamos a tener un lugar que Él está preparando para nosotros. Así lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. La he peleado. ¿Estás dando la buena batalla? ¿La estás peleando? Porque las armas aquí están. Todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida cristiana, aquí está. El alimento, el consejo, la guianza, todo lo que tú y yo necesitamos, aquí está. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Te acuerdas cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Y al principio, ¿cómo era? Seguía la iglesia. Porque él pensaba que lo que estaba haciendo era ¿qué? Lo correcto. Y aún así los sumos sacerdotes le dieron cartas para que hubiera esa persecución. ¿Dios lo permitió? Sí, pero con un propósito. Y miramos el cambio que hizo el apóstol Pablo. Y cuando él empezó, hemos mirado cómo sufrió Pablo en todo su ministerio. Por eso al final lo dice, he peleado la buena batalla, 1. 2, he acabado la carrera. 3, he aguardado la fe. Tenemos que ser cristianos de qué? De fe. Pese a lo que pase en nuestra vida, tenemos que ser unas personas de fe. Que la fe no nos falte. Es lo que estamos mirando en Pablo. He guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ella tenía la seguridad de su recompensa. Y tú y yo tenemos que mirar estos ejemplos a través de la historia de la palabra del Señor, cómo estos hombres dieron que su vida prácticamente para que tú y yo estemos leyendo este libro el día de hoy. Que damos gracias a Dios que ha permitido que hasta el día de hoy este libro siga actualmente. Y va a seguir. Tú y yo quizá ya no vamos a estar en este mundo, pero la palabra de Dios va a seguir. Entonces dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor. Él es el que nos va a dar la recompensa, nadie más. Juez justo y en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que. ¿Tú amas la vida del Señor? Entonces tenemos que estar perseverando ¿en qué? En las cosas del Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y si te cansas, Él te hará descansar. Así es la palabra del Señor. En Gálatas, capítulo 5, versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué es la persuasión? Que implica el acto de convencer a alguien, influenciando sus pensamientos, creencias o acciones a través de argumentos racionales, emocionales o espirituales. Hay cosas que no vienen del Señor y tenemos que tener cuidado. Si no tenemos esa relación como hijos de Dios, puede que las cosas que estemos creyendo que están bien no lo son. Hay alguien que nos quiere engañar y que es las mentiras de Satanás. Hazlo, ve,
toma, agarra, actúa. Pero tenemos que tener cuidado. Viene de Dios, es de Dios, parece cosas buenas. En realidad lo es. Entonces aquí en Gálatas 5:8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué tenemos que tener? Cuidado. Meditar y pensar. Si tienes dudas, ok, ve a la palabra. Hay maestros, hay pastores. Pastor, tengo esta pregunta, tengo esta duda. Me gustaría que usted me ayudara a si tomo la decisión o no de hacer lo que quiero hacer. La persuasión que estorba nuestra carrera de la fe no procede de Dios, sino de Satanás. Y desde el principio lo miramos en Génesis, cuando vino y le habló a quien, al hombre, y le puso una duda en su corazón. O sea, ¿tú crees? Ya cuando hay dudas y no estás seguro, por eso siempre tenemos que consultar al Señor en todas las decisiones que tengamos en nuestra vida. Por más simples y sencillas que sean, siempre toma el consejo del Señor. Ojo, cuando descuidamos nuestra vida espiritual podemos convertirnos en estorbo para otros creyentes, cuanto más para los no creyentes. Y eso muchas veces sí cometemos eso, sí nos puede pasar. Y tienes que tener cuidado con ello. Por eso nos decía anteriormente, cuídate de ti mismo, no de los demás, para no ser piedra de tropiezo dentro de la iglesia, cuanto más los que están afuera, los que aún todavía no conocen al Señor. Que vean allá afuera en cada uno de nosotros algo diferente. Pero no es para glorificarnos, sino para glorificar al Señor. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? Sí, estoy conociendo del Señor. Cuando ofendemos o menospreciamos a nuestro hermano por su devoción y temor, estamos siendo estorbo para su fe. Cuidado de juzgar y criticar a los demás. Más bien, ora por esa persona. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 13, así lo dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos de los otros. Así que ya no nos juzguemos más los unos de los otros. No hay que hablar de los demás. Si no está la persona presente, no hables de ella. Trata el problema con ella. Sino más bien, decidí no poner tropiezo u ocasión de caer. ¿A quién? Al hermano, dentro de la misma iglesia. Y es algo que tenemos que recordar como cristianos. No juzgar a los demás. ¿Ya supiste? Cuesta lo que dijo hoy Romanos, capítulo 14, versículo 13. Hey, así que ya no nos juzguemos. Ora por ellos, háblale por teléfono más bien. Oye, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces ya viene ese cambio en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra boca de hablar de los demás. Ya no estamos juzgando ni criticando por qué hizo, por qué lo dejó de hacer. No. Dice, más bien, decide no poner tropiezo. Toma la decisión de cambiar el día de hoy. Si lo estamos haciendo, hoy tenemos que cambiar. ¿Para qué? No poner tropiezo u ocasión de caer ¿a quién? Al hermano. Romanos capítulo 14, versículo 21. Aquí habla de la comida, pero mira lo que dice. Bueno es no comer carne. Si tienes visita y una persona es vegetariana, pues a comer verduritas. Si tienes un invitado y tu propósito en tu corazón es de compartirles de la palabra del Señor, que a nosotros los latinos se nos da mucho, ¿qué? La comida. ¿Ya comiste? Sí, pero no como eso. Es que aquí en casa comemos. No. Bueno es no comer carne ni beber vino. Pero fíjate lo que dice a la mitad del mismo versículo. Ni nada que tu hermano, ¿qué? Ni nada. ¿Qué puede estar en mí que puedo ser pie de tropiezo a los demás? Me tengo que autoanalizar y ver en mí qué es lo que puede provocar que una persona no venga a conocer al Señor. Si te invitan a una fiesta y toman cerveza, no critiques, no juzgues. Sé luz en ese lugar. Sé tropiezo, no seas de tropiezo. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se
debilite. ¿Cómo que tú? No, tener cuidado con lo que estamos, cómo nos dirigimos hacia los demás. Pablo dice que una situación como esta no solamente contamina a un hermano, sino que puede contaminar ¿a qué? A muchos más. Entonces, una reunión de varones y muchos no son convertidos, bueno, hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos y cómo lo decimos y con quién lo decimos. Mujeres, hermanas, igual de manera, tener esa sabiduría, esa madurez espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo. Por eso tengamos mucho cuidado en nuestros testimonios a los demás, dentro de la iglesia y fuera de ella. Pablo tenía la plena confianza que los gálatas no se dejarían engañar y que seguirían perseverando en la sana doctrina. Ese es el consejo de hoy en día también. Así como Pablo estaba preocupado porque en aquel entonces había falsos profetas, falsos maestros, para que tú y yo no seamos engañados, que tenemos que conocer la verdad. Porque la verdad, ¿qué? Ahí está la palabra que tú ya conoces. Perseverando en la sana doctrina. Tenemos que perseverar. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que practicar. Los deportistas practican una y otra vez, horas y horas, para llegar a la perfección y lograr tener el primer lugar, lograr esa medalla de oro. Aquí el Señor ya tenemos nuestra recompensa en que vamos a estar ante la presencia en la eternidad. De igual manera es la confianza que tú y yo tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Maestro, nuestro sumo sacerdote y el buen pastor. En Él encontramos todo lo que tú y yo necesitamos para ¿qué? Terminar la carrera y no desviarnos. Amén. La iglesia es pastoreada y debe ser alimentada con la palabra del Señor, que es la Santa Biblia. Así que presta atención a las instrucciones de la palabra de Dios. No es obstaculizado, no es de que sea obstaculizado para nada, sino que ese es nuestra roca. Las instrucciones a través de la palabra de Dios, en Él estamos cimentados en Jesucristo, que para tu vida y para la mía seamos fortalecidos y alimentados a través de ¿qué? De su palabra, y que Él sea nuestra guía. Hay una advertencia que los que se prestan para ser estorbo recibirán la sentencia aun cuando no logren su objetivo de hacer caer. Hay mucha maldad allá afuera. Pero tú y yo tenemos que ser esa diferencia. En Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan ¿qué? Tropiezos. Imposible, o sea que sí va a haber. En tu vida cristiana y en la mía va a haber tropiezos. Pero ¿qué dice? Mas hay de aquel por quien vienen. Tenemos que tener cuidado, porque le sucedió a ellos. Y el consejo fue de Jesucristo este. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Has tropezado en tu vida cristiana? Sí. ¿Hemos fallado? Sí. O sea, ¿hemos pecado? Sí. Mas ya no practicamos el pecado, que es diferente. Ya no es algo que yo quiero conscientemente hacer. Vienen tropiezos. ¡Ay, Señor! Hoy caí de nuevo. Levántate. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Pablo seguía a la iglesia. Entonces, miramos esos hombres que estuvieron con él, pero el consejo nuevamente es este. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Versículo 2, Lucas 17. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. Una piedra de molino está pesadita, ¿no? Piedra, es algo pesado, algo sólido. Que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Wow. Mejor le fuera que ¿eres piedra de tropiezo?
No creo que te quieras poner una piedra de molino y que te avienten del puente Coronado abajo. ¿Ah? ¿Cuántas iglesias fuéramos así? Por eso Dios tiene misericordia de nosotros, que cuando caemos, Él nos levanta. Y damos gracias a Dios por su infinita gracia, por su misericordia, su paciencia, su perdón, porque Él nos restaura. Siempre y cuando tengamos ese corazón que estamos aceptando, Señor, hoy te fallé, hoy me desvié de la carrera, pero Señor, aquí estoy de nuevo, porque va a haber tropiezos, lo dijo el Señor. La carrera de la fe se ve constantemente amenazada. Todos los días tenemos esas luchas y esas batallas, cada uno de nosotros, todos los días y todo el tiempo. Y no solamente por Satanás. ¡Ay, qué Satanás! Cálmate, está de vacaciones, ¿para quién lo invocas? Ni está aquí. Eso es una decisión tuya nada más. Dice, no solamente por Satanás y el mundo, sino que también por personas dentro de la misma iglesia. Y esto no nos debe sorprendernos, pues así lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ups. Lo sabía y lo sigue habiendo hoy en día. Y tenemos que tener cuidado con ello. Los deportistas tienen la responsabilidad de alimentarse bien, practicar su deporte, esforzarse, disciplinarse. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad, pero no en el deporte, sino en esto. Alimentarnos, esforzarnos. ¿Qué dice la palabra? Esfuérzate y sé valiente. Nos hemos esforzado esta mañana, hemos sido valientes esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida conforme al conocimiento de la palabra? Y no nomás el conocimiento, no nomás ser oidores, sino también ser, ¿qué? Hacedores de la misma palabra. Por eso Pedro lo decía, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dentro de las mismas iglesias, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No queremos eso nosotros. Queremos estar ante la presencia del Señor. Queremos conocer la verdad, mantenernos en ella, estar firmes en la carrera que hemos empezado espiritualmente hablando, que hemos empezado desde hace muchos años. Sé sabio, prudente, no permitamos que las tentaciones de Satán nos estorben en nuestra carrera. Pero sobre todas las cosas hay algo que tú y yo tenemos que tener presentes, aferrarnos a nuestro Señor, pues sin Él somos incapaces de correr la carrera de la fe. Su palabra dice que sin Él, ¿qué somos? Nada. Nada. ¿Qué puedo hacer sin Él? Nada. Mucho sí, pero yo me voy a equivocar y voy a caer. Y voy a tropezar. Y voy a fallar. Pero el consejo es ese. De pedir al Señor, no seas una piedra de tropiezo para nadie. Sé prudente y sabe en tus acciones y palabras. No imite las costumbres de este mundo. ¿Qué dijo Pablo? Imíteme a mí, yo imito a quién? Al Señor. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, imitar al Señor. Un maestro cuando nos enseña lo imitamos en todo. Y así eran los tiempos de Jesús. Cuando seguían al maestro, hacían todo lo que el maestro hacía. Eran imitadores del maestro. Y tú y yo como hijos de él tenemos que imitarlo a él. ¿Cómo fue él? Amoroso, paciente, consejero, un pastor que dio su vida por sus ovejas y que tenemos que acordarnos y reconocer que él dio su vida por cada uno de nosotros, sin yo merecerlo. Él lo dio todo. ¿Qué estoy dando yo por él? Mi esfuerzo, mi cansancio, mi dedicación, mi relación. Dejo que me guíe, dejo que me alimente. Le permito que entre a mi vida para que me aparte.
de las cosas del mundo que tanto daño nos hacen y que tanto daño nos ocasionan. Como adultos, ¿cuánto más para los jóvenes y los niños? Esas nuevas generaciones que están mirando cada día más cosas que tú y yo en su momento no mirábamos. Pero que bueno, con la gracia de Dios lo estamos mirando. La maldad sigue aumentando. Dejemos que Dios nos quite todo lo que nos estorbe y que puede ser de estorbo para otros para que podamos caminar con libertad. ¿Qué te está estorbando o qué tú estás estorbando a los demás? Es algo que tenemos que examinar y analizarnos el día de hoy. Una cosa es que alguien nos estorba, pero como cristianos ya sabes que no le agrada al Señor. Pero otra cosa es en nosotros mismos qué está estorbando para los demás, para que tengan ese crecimiento. Tengamos la madurez y un crecimiento espiritual a través de la palabra del Señor y dejemos a un lado el yo egoísta, el buscar el reconocimiento, el orgullo que tanto daño hace a los demás, y etcétera, y etcétera. Hay muchas cosas que solamente uno sabe la batalla que estás teniendo todos los días. Y que si estamos siendo luz o no. En Proverbios, ¿por qué no lo leemos este versículo en esta mañana? Proverbios capítulo 16, versículo 7. Para ir cerrando y terminando con la palabra de Dios en esta mañana y su mensaje. Proverbios 16, capítulo 7. Cuando lo tengas ahí, diga un amén ahí con tu Biblia. Amén. Proverbios 16, 7. ¿Lo leemos juntos? ¿Qué dice? Aún a sus enemigos hace estar en paz. A los líderes del mundo les hace falta leer más la palabra de Dios y ser sabios. Hoy en día con este conflicto que tenemos de guerras, que se ponen de acuerdo, que se hacen paz, que si no lo hacen, que si lo hacen temporal, que se cesa el fuego. Debes de presentarnos ahí en la conferencia que has tenido, ¿no? Que G20 y no sé cuántas veces se juntan durante el año, ¿no? En que dicen, hey, presidente, mira lo que dice Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, y aún así tenemos que orar por ellos, ¿sabes? Porque su palabra dice que Él pone la autoridad y la quita, que Él pone reyes y quita reyes. Tenemos a los líderes mundiales, ¿por quién? ¿Quién los puso? El Señor. Como ciudadanos tenemos derecho civil a votar, por supuesto, pero la decisión final la tiene ¿quién? Dios. ¿Qué pasó en Babilonia? Puso a Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con el pueblo? Lo trajo cautivo. Y aún así, ¿Dios a quién usó ahí? A Daniel. Pero ya les había dicho Dios a través de los profetas lo que iba a pasar. ¿Pero qué? ¿El pueblo qué? No escuchó, desobedeció. Pero vemos que aún así Dios lo permite. Y que hoy en día también Dios permite que tengamos a nuestros líderes. Pero tú y yo tenemos que orar por nuestros líderes. No criticarlos, sino juzgarlos. No, tenemos que orar por ellos. Por nuestra ciudad, por nuestra familia, el liderazgo. Tanto dentro de la iglesia como políticamente hablando. Y me encantó este versículo. Bueno, toda la palabra de Dios me encanta, por supuesto. Pero cuando dice, nuevamente lo leemos por última vez, ¿cómo dice? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por lo que nos has, Señor, hablado a cada uno de nosotros. Señor, en esta carrera que hemos iniciado contigo, Señor. Tener cuidado, Señor, de no ser de estorbo, de tropiezo de los demás. Señor, que nuestro oído esté atento a tu palabra. Seguir caminando la verdad. Que tú seas, Señor, el quien nos traiga, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que tú, Señor, seas quien nos corrija aún así si nos estamos desviando, si estamos en el camino equivocado. Señor, porque hay tantas cosas en el mundo actualmente, Señor, que puede ser una distracción, pero que sobre todo puede ser un estorbo para no seguirte o para dejar de seguirte, Señor. Pero que en esta mañana nos has recordado, Señor, en tu palabra, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún
a sus enemigos, hace estar paz con él. Oramos, Señor, en esta mañana por el liderazgo, Señor, de nuestros políticos alrededor del mundo, Señor. Algunos de ellos tendrán temor, algunos no. Pero aún así, Señor, tu palabra nos dice, Señor, que tú pones la autoridad y tú la quitas. Y oramos, Señor, esta mañana por los conflictos que hay entre las naciones, que aún todavía no hay paz, pero que cuando te conocemos, Señor, hay una paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Y que la paz que tú das no es la paz que da el mundo, Señor. Es una paz totalmente diferente. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te queremos alabar y glorificar, honrarte, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el Alfa y el Omega, porque tú eres el principio y el fin. Y para ti sea, Señor, la alabanza, el reconocimiento de nuestra vida, Señor. Permítanos llegar a la meta.